saludo de respeto y de gran afecto para todos ustedes, señoras y señores. No, es la droga lo que requiero dar a conocer a la ciudadanía. Acabo de establecer, no logramos establecer el contacto con el general Alulema, que ocupa funciones muy importantes en el liderazgo policial de control del control de drogas en nuestro país. Él es el director, me parece, nacional policialmente hablando, antinarcóticos. Y entonces el general Alulema le he dejado un mensaje a ver si tiene la bondad de otorgarnos una comunicación de respuesta, porque naturalmente queremos que tenga la bondad la policía ecuatoriana, el Ministerio del Interior. Hicimos una gestión al señor ministro del Interior, pero nos dijeron que él es flojo para las entrevistas en audiovisuales. O sea que no le gusta atender o que no está atendiendo, algo por el estilo. Un ministro del Interior, si no tiene la cualidad de comunicación con la ciudadanía, hace que un régimen se incomunique con la ciudadanía. Y un ministro de gobierno, porque ese es un ministro de Interior, tiene que tener esas virtualidades de comunicación y reporte a las inquietudes ciudadanas. En la intermediación de esta tarea estamos los periodistas y los medios de comunicación colectiva. Pero habrá manera en el curso de este programa de poder establecer una comunicación que nos refleje la realidad que estamos este momento atendiendo, de que 3 personas que viajaban en el bus accidentado tenían conocimiento pleno de que trasladaban alrededor de una media tonelada, no es un chiste, pues, media tonelada de drogas en un carro vetusto que toma desde Colombia un rumbo distinto o atípico, que intenta, llevando pasajeros que convoquen el camino gratuitamente a que lo ocupen, etcétera, etcétera. Era sospechoso ese vehículo. Y con las calidades técnicas estratégicas que caracterizan al general Alulema, él se ha dado perfecta cuenta de que algo raro estaba ocurriendo. Y entonces las autoridades colombianas también, los periódicos como El Tiempo de Bogotá, El Tiempo de Colombia, ya anticipaban que la fiscalía tenía conocimiento de una decena de audios en los que una red de narcotraficantes estaban siendo tentáculos en 3 departamentos del país, hablando de la forma como habrían encaletado droga en el bus accidentado en Ecuador el pasado martes en horas de la madrugada, en el que murieron 24 personas. Investigadores señalaron que en los audios se escucha la forma como iban a cargar el vehículo en el municipio de San José de Isnos. En ese lugar estuvo 4 días supuestamente varado este automotor, viejo automotor, que lo rescataron, lo alquilaron los mafiosos o narcotraficantes a este automotor para utilizarlo en estas prácticas de ingreso por ruta atípica que iba hasta Lago Agrio desde la población o la ciudad de, con P pequeña el nombre, ciudad colombiana, y llegaba hasta Lago Agrio
en ese propósito y luego naturalmente tomaba la ruta que sale a Papayacta. A propósito, ese carretero que es harto peligroso, pero que está, dadas las circunstancias geográficas, entiendo que aparentemente muy bien construido, dadas las complicaciones que tiene ese accidentado trayecto. Es una pista más o menos aceptable, pero abandonada por la policía antinarcóticos, abandonada por la policía incluso de tránsito, y es una zona a donde concurren montones de quiteños en búsqueda del balneario del nudo de Papayacta. Pero no hay un control policial como debería haberlo, especialmente en la población de Papayacta, en la parte baja. Ahí se forma una especie de troncal de doble vía, por donde deben haber enormes sorpresas no tan halagüeñas para la policía antinarcóticos. Eso se conoce definitivamente desde que determinados carteles se han adueñado de estas rutas peligrosas para todo el mundo. Nos atrevemos a pensar así, no porque estamos inventando, sino porque somos visitantes casi permanentes de esos lares que nos encantan. Y es lo que hemos advertido como comunicadores en la vigilia permanente que debemos establecer los periodistas. Bueno, la Fiscalía establece que 3 de las personas que viajaban en el bus sabían del cargamento de la droga, pero esto es de las autoridades colombianas y es una crónica del Tiempo de Bogotá. La Fiscalía estableció que 3 de las personas que viajaban en el bus sabían de este cargamento de la droga, por lo que ya las tiene individualizadas para su posterior judicialización. Identifican a 7 de los colombianos muertos en el accidente en nuestro país. Hallan evidencias de sustancias ilegales en bus accidentado en Ecuador. Y lo que estamos haciendo es, a ver si nos hace oír por ese micrófono que tiene en el monitor del estudio de producción y transmisión, lo que dice la señal de el señor general Alulema, que está apagado. Además de este hallazgo, las fiscalías de ambos países cuentan con testigos que habrían sido las personas que hicieron las caletas en el bus. O sea, ya hay declaraciones rendidas ante el oficial de alta jerarquía ecuatoriano, y entiendo que también conocen de esto los de alta jerarquía de la Policía de Colombia. El hombre ya entregó los planos del automotor con los sitios en los que había droga. Se habrían encaletado, así llaman ellos, entre 300 y 600 kilos de marihuana creepy y 80 de cocaína. Estas evidencias llevaron a que el fiscal general Néstor Humberto Martínez, fiscal muy significativo de la nación colombiana, digo por su práctica, su oficio, lo maneja muy bien, anunciara precisamente antenoche que la cuenta de Twitter, anoche ha anunciado esto, que la cuenta de Twitter del ente acusador que había compartido con su homólogo ecuatoriano, mi paisano Paul Pérez Reina, respecto a la existencia de evidencias técnicas que permitirían establecer presencia de cocaína en el bus que se accidentó en la zona de Papayacta, cerca a Pifo, aquí ya prácticamente aledaña a la vía
a la nueva vía que en este momento nos une con el Valle y con el aeropuerto internacional. La mayoría de los viajeros estaban indocumentados, muchos eran venezolanos, y eso desde el principio, dice alguna autoridad policial, eso desde el comienzo nos hizo sospechar. La información la recibió directamente Martínez Neira, del grupo de fiscales y médicos forenses que fueron enviados desde Bogotá el miércoles hasta Papayacta para apoyar el proceso de identificación de los cuerpos y la investigación sobre los hechos que rodearon al accidente. Estoy leyendo un boletín de noticias preparado por Diario El Tiempo, que ha sido publicado justamente esta mañana en el periódico colombiano, en donde se refiere que era un cargamento muy valioso, en donde anuncia la policía colombiana que está ya en la pista de los dueños de la droga y de todas las personas que participaron en su envío. La noche de este jueves, el Ministerio del Interior de Ecuador expidió un comunicado en el que confirma que efectivamente en el piso del carro ya se encontró una sustancia sujeta a fiscalización, entre comillas, y que adelantaban los estudios de su composición y la cantidad que reflejarán en algún reporte de última hora de esta misma mañana en el territorio ecuatoriano nuestras autoridades. Pero El Tiempo, periódico colombiano, indagó sobre la información de la Fiscalía y estableció que se avanza en una hipótesis sobre una modalidad de transporte de droga usando a viajeros como fachada. La mayoría de los viajeros estaban indocumentados, muchos eran venezolanos, y eso desde el principio nos hizo sospechar, dijo una fuente al diario El Tiempo, que señaló que dentro de los pocos testimonios que han podido obtener de los heridos, se señala que pagaron $1 millón por una excursión que pretendía llegar incluso hasta el Perú, en una cifra ínfima al valor comercial de este tipo de viajes, ha recalcado la fuente de Diario El Tiempo. Este viernes empezará por parte de Fuerza Aérea Colombiana, las FAJ, la repatriación de los cuerpos que van a llegar a la base Marco Félix Suárez de Cali para que sus familiares les reciban. Aquí deben haber incluso personas que viajaban en ese bus y que naturalmente tenían interés de más o menos custodiar la droga. Bueno, esto es lo que de última hora tenemos desde la prensa colombiana, que ha verificado con total rapidez, al igual que la nuestra. Lo que demoran son los reportes a la ciudadanía. Complicado es eso. Ahí falta una organización del señor comandante general. Necesita la policía ecuatoriana un estamento de comunicación más instantáneo, que no se puede ser en todos los casos, pero más eficaz para el conocimiento público. Bueno, a veces incluso habrá que detener determinadas informaciones por estrategia interna, y ahí sí no nos atrevemos a pensar si es error o no es error. Mal lo dije, pero en todo caso ellos saben lo que están haciendo. Señoras y señores, mis invitados iniciales para este programa de noticias refieren a las personas de Gonzalo Silva, jurista, Gabriel Hidalgo, académico, Mario Prado, un investigador y naturalmente un profesional en cuentas, en seguimiento económico. Van a hacer una evaluación respecto del destino que tendrá
en esta cronología de transformaciones, de modificaciones, la institucionalidad ecuatoriana, porque estamos hablando precisamente de la fortuna de los magistrados, y eso nos lleva a pensar, según un artículo de la compañera Talía Flores y Flores, de que algo está ocurriendo en el área precisamente de la Corte Constitucional, que significa estar hablando de los señores jueces. Así es que al doctor Prado, al doctor Silva y al doctor Hidalgo, a Gabriel, mi cordial bienvenida. No sé si ustedes se acercaron a este artículo de opinión de Talía Flores, que se llama La fortuna de los magistrados, donde no solo que deja entrever, sino que expresa en este corte de opinión, Talía, que algo extraño está ocurriendo en ese segmento. Y apelamos a la academia, doctor Hidalgo. La academia tiene algunas pistas, si cabe el término, y la familia de abogados de la República del Ecuador, especialmente los que atienden este tipo de casos por nuestra ubicación geográfica y además ser capital de la República, sede institucional de organismos muy importantes de control, el doctor Silva, así como también del movimiento financiero y bancario que este fenómeno está produciendo desde hace algún tiempo, respecto al comportamiento de determinados magistrados, donde encuentra y enraiza preocupación ética la compañera Talía Flores, que opinaba en los siguientes términos. Decía: corría 2008, una nación manipulada emocionalmente apenas sí reaccionó al golpe de mano que dio el entonces Tribunal de Garantías Constitucionales, Gabriel, para transformarse en Corte Constitucional, con cuya denominación pasó a ser una de las funciones que controlaría quien dijo que, como jefe de Estado, era jefe de todos los poderes. ¿Quién decía esto? Ustedes ya saben, y de memoria. Como soy jefe de Estado, como soy presidente de la República, parece que el compañero nuevamente no ha adormecido adecuadamente el tiempo correspondiente. Bueno, como jefe de Estado, decía Correa, era jefe de todos los poderes. La Corte Constitucional nació en las sombras y tutelada desde el poder político, con pelaje mutado, y en el entorno de un poder omnímodo, así lo describe Talía Flores. Los magistrados pronto descubrieron que su perdurabilidad en el cargo dependía del grado de sumisión del mandamás, al que nos estamos refiriendo. En esa condición han sobrevivido haciendo del servilismo su santo y seña. Los fallos de la Corte Constitucional, que han escandalizado a la nación y a los miles de casos, más o menos 10,000 han ventilado, 10,000 casos que han quedado en sus archivos sin ser siquiera, no han ventilado, ni siquiera han conocido, más o menos unos 10,000 casos, sin ser siquiera conocidos. No deben ser arrumados en los baúles de la historia, sino llevados a los centros de estudio para ser analizados y determinar si sus autores tendrían que rendir cuentas ante la justicia por sus hierros, o por lo menos para que haya un precedente de cómo hay que actuar en el más alto tribunal constitucional de una república. Después se hicieron de última hora una especie de tribunal constitucional
podríamos decir, ya no correísta, sino que fue su creador, sino un tribunal constitucional más con el apellido del actual gobernante. Pero claro, eso no ha convencido a nuestro jefe de Estado de estos momentos, y tampoco a la sociedad ecuatoriana. Los ecuatorianos no debemos quedar impasibles ante la conducta de estos jueces constitucionales que han evidenciado un proceso reñido con la ética pública, la moral social y hasta la estética conceptual. ¿Por qué dicen esto, doctor Gabriel Hidalgo? Bienvenido, muy buenos días a todos. Bienvenida cordial. Buenos días, Gonzalo. Buenos días a los doctores con quienes comparto la mesa de trabajo, los doctores Gonzalo Silva y Mario Prado. Estoy encantado de compartir con ustedes este diálogo. Bueno, lo primero que a mí se me viene a la mente es esta resolución de la entonces Tribunal Constitucional, que se autonombra Corte Constitucional, ¿no? Que es del 20 de octubre de 2008. Y dice, las normas de transición, más o menos, las normas de transición de la Constitución tienen el mismo rango que todas las demás normas del texto constitucional, ¿no? Esa es la disposición que le va a permitir al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio cesar a la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque esta Corte espuria, ¿no?, la que viene de entonces, que no se logra subsanar después del concurso 2014, cuyo error no se subsana en 2014, porque, digamos, se provoca un tránsito entre unos y otros magistrados, por eso es que es una corte, digamos, mixta, mezclada. Esa disposición es la que le va a permitir cesar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que en febrero de 2018 se produce una autorización con fuerza constituyente emanada del Poder Soberano para que un órgano, que es este Consejo Transitorio, cuya autorización es constituyente, y sus disposiciones y su actuar tiene rango constitucional, entonces tendría la capacidad, por tanto, de poder evaluar y cesar a esta Corte Constitucional. Caballeros, el presidente en ese entonces, Rafael Correa, decía, ¿y entonces cuál es el delito? Que el presidente va a meter las manos en la Corte. Por supuesto que la vamos a meter, para mejorar esas Cortes con las que nadie puede estar satisfecho y que tiene su extraño. Cambiar la forma como se compone el Consejo de Judicatura. Pero resulta que hay intromisión en la justicia y que hay que llamar a consulta popular por eso. También eso leí en los diarios. Si hay intromisión en la justicia, que digan quién está interfiriendo en la justicia. Y esa persona se tiene que ir presa si es un delito. Doctor Gabriel Hidalgo. Bueno, el problema con las declaraciones del presidente Correa es que son declaraciones sin ninguna naturaleza jurídica y sin ningún sustento en la teoría de la política, ¿no? Entonces él hablaba generalmente ¿Qué exige la teoría de la política? Perdone, doctor, la interrupción. ¿Qué exige la teoría política? Me hace una excelente pregunta porque me permite profundizar en algo que yo he venido insistiendo, ¿no? Hay un autor italiano que se llama Giorgio Agamben. Él escribe un libro finito, yo lo recomiendo a nuestros amigos siempre que tengo una entrevista, cuento sobre este libro para que por favor lo lean. Se llama Estado de Excepción. Dice que vivimos una permanente excepcionalidad. Desde la Segunda Guerra Mundial se produce una crisis que se expresa a través de los estados, que pueden no ser democráticos, pero se organizan a través de leyes. Y estas leyes introducen elementos que violan los principios de la democracia, como por ejemplo desconocer la naturaleza del poder constituyente y atribuirle funciones excepcionales al poder constituido. Eso fue lo que pasó desde 2006 con la instalación de la constituyente, y desde ahí en adelante nosotros vivimos en Ecuador un sistema de excepcionalidad. ¿Cómo salir de este sistema de excepcionalidad? Las personas que tenemos vocación constitucionalista y democrática esperamos que esta sea la última vez, con gente proba, con gente decente que se ha instalado en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, para que por última vez y excepcionalmente se pueda modificar el estado de cosas. ¿Cómo se va a modificar este estado de cosas? Primero se modificó en oposición a lo que sucedió en lo que yo he llamado el golpe de Estado de diciembre de 2015.
La historia recordará que esta reforma a la Constitución, mal llamada enmienda, fue un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque desconoció al poder constituyente, porque desconoció el funcionamiento del poder constituido y porque desconoció el funcionamiento de las instituciones prescrito en la Constitución. La Constitución establece una forma de reformarse a sí misma. Y esa forma obliga a que cualquier modificación a la estructura fundamental del Estado, incluyendo esta modificación que habla sobre la organización del Estado a través de un régimen republicano presidencialista, limitado en el tiempo, se tenga que hacer a través de una constituyente, ¿no? Ellos le llamaron enmienda, lo pasaron de esta forma, violaron el procedimiento constitucional, se llamaron a sí mismo poder soberano, se pusieron por encima del poder constituyente y expidieron esto. Bueno, Alexis Mera y el presidente Rafael Correa deben ser los autores de este milagro. Bueno, Alexis Mera tal vez con un poco más de criterio jurídico, pero digamos con un poco más de perversidad, pero Correa no sabía nada. De disimulo jurídico. De ficción, de engaño, pero el presidente Correa no tiene idea de cómo funciona una democracia, se notaba que no tenía vocación democrática, claro. Se notaba que no entendía la teoría clásica de la separación de poderes y decía este tipo de cosas, ¿no? Este es el discurso de la academia y la preocupación que tiene la academia, pero el gremio de penalistas ecuatorianos, aquí está Gonzalo Silva para que nos ilustre cuáles serán las preocupaciones a partir de esta supuesta enmienda, este trazo estratégico que otorgó a su adueñamiento de la justicia el expresidente Correa. No sé si participe de lo que yo digo el doctor Gonzalo Silva en Cadena Democracia. Gracias, Gonzalo, por la invitación. Un saludo cordial a Mario y a Gabriel de la ciudadanía. Mire, todos cuestionan a la Constitución del año 2008 y su antecedente. Hablan y mal del presidencialismo exagerado y exacerbado que ha reinado aquí en el país. Usted no habla. Yo les he dicho y siempre, y acá en su radio he repetido varias ocasiones. Por eso le digo, usted no habla. Que mientras se mantenga el artículo 141 de la Constitución que dice que el presidente o presidenta de la República es el jefe de Estado del gobierno y el responsable de la administración pública, pues todo pasará. Claro. Así de fácil. Está convalidado por la Carta Política. Así es. Esto es todo. Aprobada en constituyente. Con el 82, 87%. Sí. La novelería de los ecuatorianos. Entonces, ¿alguien, desconocimiento, ¿no? ¿alguien ha topado esta disposición? Nadie. Pero bien. A ver, hágame leer este artículo. 142, señores estudiantes, perdón, 141, señores estudiantes de Derecho. La presidenta o el presidente de la República ejerce la función ejecutiva. Es el jefe del Estado. Eso sí suponer, pues no, el hombre. Es el jefe del Estado y del gobierno. El gobierno es una sombrilla general, pues, ¿no? Para que nos entienda el público. Y de gobierno y responsable de la administración pública. La toma también desde el gesto administrativo el tema. La función ejecutiva está integrada por la presidencia y la vicepresidencia de la República, los ministerios de Estado, que yo elijo a todos ellos. Faltaba poner, pues no. Y los demás organismos e instituciones necesarios para cumplir en el ámbito de su competencia, las atribuciones de rectoría, planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas nacionales y planes que se creen para ejecutarlas. Con esta denominación, sostiene el doctor Gonzalo Silva, el hombre se consideraba un rey. Y mientras no se derogue esta disposición a través de la asamblea, digamos, la constituyente que se puede implementar en el partido, pues el mismo actual presidente de la República puede utilizarlo con toda tranquilidad. Bien, entonces vamos a la Corte Constitucional. Usted señala una atribución de abuso, de desmesura. Legal. Si la Corte no funciona y pues la decadente actitud o actuación de sus integrantes afecta a la ciudadanía, pues yo les van sacando.
disposición constitucional. No es el problema. Son decisiones políticas avaladas constitucionalmente. Para hacerle más ágil al análisis, tal vez usted, doctor Prado, tiene alguna observación a lo que... Yo primero saludo a usted, Gonzalo, a los compañeros de panel, a Gabriela y Gonzalo, pero yo quiero agregar al análisis lo siguiente. La Constitución de la República reconoce y establece las tres funciones del Estado, creó tradicional, establece la independencia de las funciones, y la norma del artículo 141 debería entenderse dentro del contexto del reconocimiento de la independencia de las funciones. ¿Cuál es el problema de fondo? Yo creo que hay que ir al problema de fondo. ¿Cuál es? El problema de fondo es que durante la época correísta, quienes manejaron el país tenían una escasa o ninguna vocación democrática, desconocieron flagrantemente el principio de la independencia de las funciones y decidieron someter a las funciones del Estado. Entonces, todo lo que está pasando y que trata de corregirse ahora, ese debe ser un esfuerzo nacional, porque lo que ha sucedido es que se ha generado un sistema de impunidad, porque se ha cooptado a la función judicial, se ha cooptado a la Corte Constitucional y a la Administración de Justicia. Claro, entonces, ¿cuál es el problema, Gonzalo? Yo creo que como ecuatorianos debemos pensar de la gravedad del tema. Los problemas económicos que tiene el país se pueden resolver con distintas medidas, pero la seguridad jurídica no es un tema que pueda ser resuelto de manera con una medida de X razón. Lo que se necesita aquí en el país es que exista la conciencia, pero la conciencia clara de que es indispensable recuperar la independencia de la función judicial y recuperar la independencia de la Corte Constitucional. Yo quiero agregar una cosa. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social hace la evaluación del Consejo de la Judicatura, establece todos los abusos del Consejo de la Judicatura del doctor Zalk, destituye al Consejo de la Judicatura y pensamos que ya se solucionó el problema de la falta de independencia de la función judicial. No, sigue la estructura funcionando exactamente como venía haciéndolo. La Corte Constitucional ahora, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social va a presentar el informe de evaluación. ¿Qué va a decir ese informe? Va a decir lo que sabemos. ¿Qué es lo que sabemos? Que hay 10.000 casos sin resolución de admisión y inadmisión, que hay 3.000 o 4.000 casos en el escritorio de los jueces que no se despacha, que no hay un criterio, que hay jurisprudencia que es increíble, contradictoria a un mismo punto de derecho con 3, 4 criterios jurídicos de aplicación. Entonces, mire, Gonzalo, aquí hay que hacer un esfuerzo nacional, una concertación, porque a todos los ecuatorianos, a todos sin excepción, nos afecta y a todos nos debe interesar que exista la independencia de las funciones. Yo quiero comentar con mis colegas, con usted y con la audiencia, una situación que es el retrato de la cultura de impunidad que se impuso en este país en los 10 años. Resulta que se reforma el Código Orgánico Integral Penal y se excluye del delito de prevaricato. No pueden cometer el delito de prevaricato los jueces de la Corte Nacional y los jueces de la Corte Constitucional. Cuando hay un principio constitucional universal de que no existen funcionarios exentos de responsabilidad,
a través del COIP, se establece que los jueces de la Corte Constitucional y los jueces de la Corte Nacional de Justicia no son sujetos activos del delito de prevaricato. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que institucionalmente se está garantizando la impunidad. Institucionalmente, legalmente se está diciendo: vea, señor juez de la Corte Nacional de Justicia, usted inaplique texto expreso de la ley. Vea, señor juez de la Corte Constitucional, usted deje de aplicar lo que manda expresamente la Constitución, porque no le va a pasar nada. Nadie le puede juzgar por delito de prevaricato. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se necesita? Lo que se necesita realmente es que se haga un esfuerzo de recuperación de la institucionalidad. Y quiero terminar esto. Aquí hay tanta palabrería, tanto discurso, tanta intención, que los concursos, señores, en la realidad, si se quiere hacer concursos, no debería hacerse concursos de los jueces, sino de los asesores, porque los que resuelven los casos son los asesores. Nosotros en la Corte Constitucional, cada juez tiene un promedio de 7, 8 asesores. Cada juez tiene un promedio de 7, 8 asesores. La Corte Constitucional tiene una Secretaría Técnica Jurisdiccional, palabras rimbombantes, con 30 funcionarios. En la Corte Nacional de Justicia, cada juez tiene asesores. Se llegó al extremo en la Corte Nacional de Justicia que se admitió como asesores de la Sala de lo Contencioso Tributario a los mismos funcionarios de SRI en Comisión de Servicios, que tenían que resolver los casos. Entonces, dejémonos de tanta palabrería. ¿Habrá concursos? Muy bien, entonces también hagamos concursos de los asesores, que son los que realmente hacen el trabajo. Esto hay que cambiar, porque aquí estamos nosotros viviendo. ¿Por dónde hay que comenzar, doctor Silva? Gracias, doctor Prado. Mire, yo comparto totalmente con Mario esta situación. ¿Por qué? Porque nadie mejor autorizado que un abogado en ejercicio profesional. Así de fácil, ¿no? Respecto a la academia, respecto a los doctrinales, respecto a todos. Pero ¿quién maneja los hilos de la función judicial? Somos, en este engranaje, los abogados. Sí. Somos un verdadero termómetro de cómo funciona la función. ¿Ustedes se sienten afectados? Totalmente, no de ahora, de tanto tiempo. Mire, ¿por qué razón? Porque, como bien anota Mario, los procesos evaluatorios para el ingreso a la función judicial en conjunto no son los más apropiados en el campo cognitivo, en el campo actitudinal y en el campo procesal. No son los más apropiados. Yeah. Dice Mario, y repito, pues habrá que a los asesores o a quienes están siendo los partícipes directos de esta evaluación, saber siquiera quiénes son. ¿Qué palmarés tienen? ¿Cuál ha sido su trascendencia en esto? ¿No es cierto? Porque es muy fácil mandar a que preparen 500 preguntas copiadas de no sé dónde, las más difíciles para quienes se presentan con todo el conocimiento, pero las más fáciles para imbéciles que ascienden a esa función. Así de fácil es esto. Entonces, ¿y esto cómo hay que cambiar? Escogían a estas señoras que no les porque la Constitución establece cómo se les debe o cómo se debe promocionar su designación a través del Ejecutivo, Legislativo, del Judicial. Entonces todos ellos se suman. ¿Quiénes? Los que son partícipes del movimiento político o de quienes están regentando el país. Esto es todo, así está determinado. El objetivo era eminentemente manejar político. La administración, pero es que someter, ¿no es cierto?, las decisiones a través del campo político. Y esto tiene que algún momento estos economistas que lideraron, digamos, este recambio, no solo recambio, sino cambio estructural, digamos, que inauguraron la revolución, estos economistas, Alberto, el expresidente, el cuencano, también el arquitecto cuencano, que hasta ahora está colaborando con el gobierno del presidente Moreno. Estos tres caballeros, ¿qué imaginaron o por qué abusaron tanto
del momento en que eran respaldados por una población que quería respaldar un gesto estructural de reforma institucional y constitucional, y que votó, como usted nos hizo acuerdo del porcentaje que adquirieron en diferentes eventos en seguidilla que ellos lideraron. Entonces se convirtieron en los dueños de la revolución. ¿Qué pensaban estos economistas? Alberto no se vaya a olvidar, también es parte de esto. Todos son responsables, todos. Los constituyentes del año 2007-2008, todos son responsables. Porque ellos prepararon la constitución del año 2008, por la que no voté, por supuesto, pero tengo que respetar. Claro. Entonces, ellos fueron los que prepararon toda esta parte dogmática y la parte estructural. Así está. Crearon a la Corte Constitucional ya como Corte Constitucional, cuando más fácil habría sido decir, ¿no es cierto?, para achicar el tamaño del Estado, la Corte Constitucional no va a implementarse y simple y llanamente va a ser una sala de la Corte Suprema de Justicia. Y punto. Y nos quitábamos 1.340, creo, empleados y se acabó el problema. No lo hicieron. Y sigue manteniéndose hasta ahora. Igual, la Defensoría Pública. Se creó un órgano paralelo prácticamente a la Fiscalía, que no se pueden ver ni los unos ni los otros. ¿No es cierto? Y ahí están manejando todos los casos civiles, penales, laborales, inclinatos, de familia, todo la Defensoría Pública, dejando en el desasosiego y en el abandono y en la postración a miles de abogados que de una u otra manera se ganaban sus centavos. ¿Qué comprobó la academia, las universidades ecuatorianas, qué comprobó con este trágico acontecimiento? Por los resultados, ¿no?, ulteriores. Sí. Mire, yo para poder contestar a su pregunta quiero retomar algo que han dicho aquí los colegas. Es muy importante lo que Gabriel Hidalgo. Es muy importante tanto lo que ha dicho el doctor Silva como el doctor Prado, de la necesidad de volver a la lógica. ¿Qué es lo que pasó a partir de la constituyente de 2006-2007 que expidió la constitución de 2008? Se enervó la práctica política y se tiró abajo, se derrumbó la institucionalidad jurídica, constitucional y democrática. ¿Por qué? Porque estos órganos pluripersonales de representación no llevaron los intereses de la patria, de la nación, de la democracia. Llevaron los intereses de un partido político, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para recuperar la democracia y las instituciones? No en nombre de un partido, de un proyecto político. En esa época era hasta molesto escuchar, pero como era decían, un partido neófito recientemente organizado a la sordina, digamos, por ellos, ¿no? Ese partido neófito recompuso toda la estructura administrativa, burocrática, financiera, económica, de justicia del país, y le puso un candado para que nadie pueda modificar eso hasta ahora, a través de las normas orgánicas. Muy bien, entonces, ¿qué se necesita en este momento? Reconciliar a los prácticos, a quienes desempeñan sus funciones cotidianamente, con los teóricos, ¿no?, con la academia. ¿Por qué? Porque se necesita encontrar un concepto. En este momento no tenemos un concepto ni siquiera de nación, porque hasta la patria nos expropiaron estos sinvergüenzas y farsantes. Hasta la patria nos expropiaron. Y a través de esto señalar un procedimiento, porque tenemos que ponernos todos de acuerdo. El doctor Prado decía, necesitamos concertar. La concertación es un procedimiento dentro de la democracia que permite que nos entendamos en un contexto democrático, en un contexto pluralista. Recordemos que Alianza País impuso un sistema de partido único que además permanece. Otra cosa es que el presidente Moreno sea dialogante, democrático, sereno, pero el sistema permanece. Él está sentado sobre una infraestructura que es la que heredó del presidente Correa, personalista, autoritaria y vertical. Muy bien. Quiero subrayar algo que dijo también el doctor Prado, y es que es fundamental evaluar a los jueces. Y esta evaluación es posible solamente a través de los esfuerzos que se hace en la opinión pública, un lugar que ha encontrado, ha reconciliado no solamente a los prácticos, sino a los teóricos,
para ofrecer un discurso de procedimiento, ¿no? Este discurso de procedimiento lo hemos señalado en el primer bloque del programa, pero ese es fundamental, dice el doctor Prado. Evaluar no solamente a los jueces, sino también a los asesores. Y yo agregaría algo más. No solamente que hay que evaluar el desempeño, no solamente el desempeño, hay que evaluar también su patrimonio. Ahí hay nuevos ricos. Hay una investigación del portal Mil Hojas, donde se demuestra con datos el extraño, curioso, desmedido, obsceno crecimiento del patrimonio de algunos jueces. Hay que evaluar también a otros funcionarios intermedios. ¿Cómo es que crece de la noche a la mañana su patrimonio desmedidamente con un sueldo de funcionarios públicos? Siéntase respaldado por la compañera Talía Flores, Gabriel, porque ella dice en uno de sus párrafos de inquietud, y es que los jueces de la Corte Constitucional no solo han urdido fallos, algunos también han amasado riquezas por las que están siendo investigados por la Fiscalía General del Estado. Yo me pregunto, ¿estarán siendo investigados? ¿Qué tiene como reporte inicial mi paisano, el señor Fiscal General de la República? ¿Qué ha hecho Galo Chiriboga y demás que han pasado por estos escenarios? A partir de informes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, la UAFE, Dianita, los ingresos y el valor de los bienes no cuadran, dice ella. Repito, los ingresos y el valor de los bienes no cuadran. Han hecho mucha plata. Yo la invité a Diana Salazar, pero tenía ni sé qué ocupación importante, de que ella se apresta que ha encontrado. Entonces, doctor Prado, ¿qué podía haber encontrado Diana Salazar? Es decir, esta unidad fiscalizadora hecha para estas instituciones macros, ¿no? ¿Qué podría alegar Diana Salazar? Alegar, denunciar y comprobar, porque de eso se trata, que ha ocurrido en el seno de estas instituciones cupulares. Tenga la bondad, doctor Prado. Gonzalo, yo he leído, como hemos leído todos, el reportaje del portal Mil Hojas, en donde presenta... ¿Qué dice Mil Hojas? Unos datos alarmantes que supuestamente se originan en la UAFE, en donde se analiza juez por juez de la Corte Constitucional su patrimonio. Ya. Y se revela que tienen depósitos en el exterior, que tienen por $1 millón, que tienen... Ese es un tema que nosotros como abogados tenemos que decir, debe cursarse dentro de la investigación, cumpliendo las garantías del debido proceso, y que tiene que haber la decisión de llegar hasta el final en la investigación. Porque no puede ser que no solo nos hayan quitado los ecuatorianos la posibilidad de tener órganos independientes de justicia, sino que aparte de habernos quitado ese derecho, le hayan convertido a la justicia en una mercancía, y que al convertirle en una mercancía sea el medio por el cual se enriquecen quienes administran esa mercancía. O sea, eso sería ya la cereza del pastel, que además de todo este proceso de pérdida de seguridad jurídica, adicionalmente se compruebe que ha existido un enriquecimiento no justificado de estas autoridades. ¿Cuál es la obligación del organismo que lidera este momento el patriota Julio César Trujillo, ahora que van justamente a rendir cuentas unilateral y corporativamente estas señoras y estos señores? Ya, Gonzalo, usted planteaba hace un momento el tema de los economistas que crearon este monstruo de 7 cabezas. Sí. Yo quiero hacer un análisis sobre el tema para llegar a lo que usted me pregunta. El discurso, como dice Talía, nos cogieron en un momento psicológico especial a los ecuatorianos y prevaleció ese discurso en contra de la partidocracia. Así es. Y como la partidocracia era
la prueba de todos los males en un proceso de ilusión. Caímos en lo peor. Se decidió que estos nombramientos ya no haga la Asamblea, el Congreso Nacional, sino que haga el Consejo de Participación Ciudadana. Desde el punto de vista, yo creo en el economista Alberto Acosta, creo que es una persona sana. Él en su pensamiento pensaba en el purismo de que la sociedad civil va a escoger a los mejores, va a escoger a los mejores para que se desapeguen las funciones. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que se generó el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Y a quién se escogió para todas estas funciones? A los cercanos, obsecuentes servidores del gobierno. Yo le voy a poner un ejemplo, y aquí los colegas no me van a dejar mentir. Comparemos la primera sala de la Corte Constitucional de la partidocracia, doctor Marco Morales, doctor Hernán Salgado, doctor Luis Chacón, con cualquiera de los 9 jueces constitucionales de esta Corte Constitucional. Ninguno, pero ninguno, ni sumados los 9, pueden igualar la calidad profesional, ética de estos jueces. Recordemos un presidente de la Corte Constitucional como el doctor René de la Torre. O sea, personas que proviniendo de la partidocracia honraban las funciones que cumplían, pero honraban las funciones que cumplían. Qué hombre más íntegro que era de la Torre. Entonces, fíjese usted que este cuento, porque fue un cuento de que hay que superar la partidocracia, ¿qué fue lo que provocó? La mayoría de los jueces de la Corte Constitucional provienen de dónde? Empleados de tercer nivel de la Presidencia de la República, que iban a cumplir órdenes, que iban a despachar de manera inmediata lo que el gobierno quería, y que iban a negar los derechos de los ciudadanos cuando esos derechos reclamaban en contra de las acciones del gobierno. No podemos olvidarnos el correo electrónico o el oficio del señor doctor Alexis Mera, en donde prevenía que juez constitucional que acepte un amparo constitucional, un amparo o una acción de protección en contra del Estado será destituido. Entonces, usted dice, ¿qué es lo que tiene que hacer el Consejo de Participación? El Consejo de Participación tiene que dar el primer paso, que es hacer la evaluación. La evaluación, ¿sabe qué? Todos sabemos que no califican, no pasan. ¿Cómo pueden seguir en funciones quienes no tienen 10.000 casos sin resolver si se admite o no se admite? No pasan. Pero esa no es la solución, Gonzalo, y eso tiene que estar el país completamente consciente. Es el inicio de una solución. Y lo que no podemos permitir es que se repitan las mismas prácticas y que ahora salgan estos jueces funcionarios al poder y entren otros jueces funcionarios al poder, otros jueces dependientes. Entonces yo creo que la función del Consejo otros que representen a esta nueva coyuntura, claro, o a estos nuevos intereses compartidos. Mire, el Ecuador va a progresar solo el momento en el cual tengamos una verdadera Corte Constitucional independiente de los poderes políticos y fácticos. El momento que tengamos una función judicial llena de jueces probos. El país no se soluciona aquí con tutores de la moralidad pública. El país se soluciona con cultores de la legalidad. Así es. Nosotros necesitamos cultores de la legalidad, no necesitamos tutores de la moralidad pública. Ajá, pero ahora están coquetas y coquetos doña Rosana, doña Pamela, el doctor Víctor, la señorita Wendy, Tatiana, Marreine. A ver, me acuerdo de la otra, Ruth, Alfredo y Manuelito. Son 9, ¿no? Ellos están ahora muy a favor de las cosas que quieren hacer los nuevos gobernantes. Eso es lo que revela la poca o ninguna calidad
profesional y ética de estos funcionarios. ¿Cómo puede ser que ellos que dieron el dictamen para las enmiendas que decía Gabriel, ellos mismos ahora se contradigan? En un afán de complacer al poder y decir, vea, doctor Trujillo, de pronto usted quería que esto se... Ya hicimos esto, verá si nos dejen las funciones. O sea, es un absurdo. Considérame un alumno el más flojo de la no de la cárcel, sino de la clase. Le salió natural. Sí. Muy espontáneo. Muy ¿no? espontáneo. Gabriel, que si le pregunta a un alumno, me convierto en él, que cómo debemos ahora seleccionar a los nuevos magistrados de la primera Corte Nacional, que esto para cambiarlo requerimos de un referéndum muy significativo, complicado, pero que tenemos que llegar a él, a instrumentar otra manera de elegir a esta Corte, a través de otras virtudes, de otro cuadrante, digamos, y de otras exigencias. Porque así nomás, a ojo de buen cubero, este es bueno, esta señorita es más picarona que la otra, la Rosana es maravillosa, a esta le nombremos, y así debe haber sido la tal selección, pues, ¿no? Gabriel Hidalgo. Yo coincido con Mario de que esto es apenas el inicio, ¿no? Esto no va a solucionar el problema de fondo. Esto solamente va a permitir que el problema empiece a solucionarse. ¿Cuál es el problema? El problema es que desde que inició este proceso, el del aliancismo, nunca tuvimos instituciones independientes. ¿Por qué? Precisamente porque los operadores políticos eran los que gobernaban. Y gobernaban a través de una ideología cuasi fascista. Que marcaba, que trazaba un campo de disputa política fuera del cual no existía absolutamente nada. Entonces cualquiera que estuviera por fuera, tratando de señalar las contradicciones, era tachado de traidor y de antipatria y más tonterías que se decían los sábanos en esta perorata grosera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Pues reconciliar a la sociedad, a los actores públicos, a los actores políticos y empezar a plantearnos en un contexto de instituciones que se puedan respetar, ¿no? Esas instituciones se tienen que respetar en el marco de una democracia moderna, pues. No tenemos que pensar en un Estado dominado por un solo partido o que facilite el presidencialismo, el hiperpresidencialismo o el presidencialismo exacerbado que hacía notar Gonzalo, y que se plantee en un contexto en donde todos tengan una voz y que la voz de la mayoría defienda la voz de la minoría. Durante muchísimo tiempo la minoría era aplastada pues por la mayoría y además era una voz prepotente y soberbia, ¿no? Esto es apenas el inicio, ¿no? Los magistrados de la Corte se van a ir, ellos lo saben, tanto lo saben que ahora están tratando de lavar un poco su reputación y decir, podemos expedir resoluciones progresistas, porque saben que se van a ir. Tanto es así que en el 2015, lo que decía Mario, yo quiero subrayar en esto, en el 2015 dijeron las enmiendas son constitucionales, adelante. Y en el 2018 dice, no son enmiendas ni son constitucionales. Qué es horror. una vergüenza. Qué horror. Pero no solamente es una vergüenza para la institucionalidad pública del Ecuador, para los operadores de justicia, para los abogados en libre ejercicio, para los académicos, sino para ellos. Y además utilizan mal, una teoría de Carlos Santiago Nino, la democracia deliberativa, y dicen, es que no se discutió. No se puede aprobar en bloque. No hay ninguna ley durante el correísmo que no se haya aprobado en bloque. Lo que se está haciendo es un precedente nefasto. Porque además eso expresa un procedimiento no solamente inconveniente, sino inconstitucional, dicho por la Corte, por el resto de leyes aprobadas de la misma forma, en bloque. Esto es terrible, esto es terrible. Tuercen la teoría de Carlos Santiago Nino, porque además no la leyeron, ni ellos ni sus asesores. No la leyeron. Ni tampoco han leído lo que ellos mismos citan. Citan a neoconstitucionalistas y los hacen contradecirse. Citan a los clásicos del constitucionalismo, a los clásicos del administrativismo, a los clásicos del derecho penal, del derecho de familia, de cualquier tipo de derecho. Y los hacen contradecirse. Tanto fue así que había un autor colombiano, en este momento se me va el nombre,
¿no? Todos lo citaban, era una belleza citarlo. Carlos Bernal Pulido, era una belleza citarlo, qué maravilla, de arriba para abajo, Carlos Bernal Pulido, y se prohibió citarlo después de que él representara una acción constitucional presentada por un actor político. Prohibieron citarlo, porque no está bien citarlo. Ya no hay cómo citarlo. Y no hay cómo citarlo, ¿por qué? Porque no es que se citaran autores, principios del derecho, reglas de procedimiento, se sentaban intereses. Y eso es lo que también se tiene que evaluar. No solamente se tiene que evaluar el desempeño, que es nefasto. Se tiene que mirar las peores sentencias. Para enseñarles a los estudiantes de Derecho, esto no se tiene que hacer. Para enseñarles a los estudiantes de Derecho, de Ciencias Políticas, de todas las carreras sociales. Esto no se tiene que volver a hacer porque es una necesidad cívica, es una necesidad ética que no se vuelvan a cometer los mismos errores, incluyendo el principal error. Yeah. Este error que es conceptuar de cualquier forma un proceso autoritario y disfrazarlo como democrático. Claro. ¿Y cómo, doctor Silva, para terminar, debemos, por lo menos a esta corte que le llama Talía de los Milagros, por la velocidad como se hicieron millonarios estos jueces, la Corte de los Milagros, ¿cómo podríamos sancionarla o por lo menos enjuiciarla con resultados prácticos, visibles a los ojos de la gente? Porque de lo contrario quedan en los... Ya, Gonzalo, la licenciada Flores, Daría Flores, escribe y escribe bien, pero hay que ponernos en el plano real. La Constitución de la República establece de que en tratándose de hechos o de responsabilidades de carácter penal que cometan los señores integrantes de la Corte Constitucional, solo pueden ser acusados por el fiscal general. Punto 1, por este principio del respeto a la jerarquía. A la jerarquía, como nos repetían los romanos, actor sequitum forum rei, claro. El actor se somete al fuero del reo. Ellos tienen este fuero, vamos de acá. Primero. Punto 2, tienen que ser juzgados y resueltos en sentencia. ¿Por quién? Por las 2/3 partes de la Corte Nacional. Si dejaron o sea, 14 de 21. ¿Se podrán reunir 14 de 21 para juzgar a los integrantes del Consejo de la Corte Constitucional? Jamás. 0. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Que ahora se está delatando públicamente esto. Impunidad. Públicamente se dice que es la industria nacional. La industria nacional. Ya. Entonces, la impunidad. Ya. El problema es, están riéndose, Gonzalo. Burlándose. Están riéndose. ¿Sabe por qué? Porque ya le doy la razón por la cual. 1. Y 2, porque dicen, a ver, ¿de qué me está acusando la señora de la UAFA? De enriquecimiento ilícito. Tiene que haber un previo pronunciamiento de la Contraloría. De peculado. Tiene que haber un reporte de la Contraloría. ¿Qué ha reportado la Contraloría a propósito? Nada. Ver las fortunas de los integrantes, que seguramente ya Pablo parece que se nos va a despedir de ese cargo, pero porque él quiere. Él ya no quiere tanto problema. Juzgo que es así. Vea, Gonzalo, para concluir esta parte sobre lo que hablaba de la evaluación, yo creo que hay que enfocar muy claramente los problemas de la administración de justicia. No vamos a alargarnos en esto, simplemente en el plano estructural, en el plano económico y en el plano procesal. En el plano estructural tenemos el talento humano, el modelo de gestión. Ahí nos quedamos, para no seguir con la cooperación interinstitucional. Aquí, regresemos, retrocedamos, pero para bien. ¿Cómo puede ser o quiénes pueden integrar las cortes, sea constitucional o sea Corte Nacional? ¿No es cierto? Dejándonos de ese eufemismo ilógico que a veces constituye el problema político. Hay que invitar a la gente que más conoce y que existe en el país, suficientes para que sean parte integrante. El organismo de Trujillo debe dejar establecido este camino. Al menos hablar. Y para que el Congreso Nacional sea el que elija a esta gente. No es solamente cuestión de decirles ya, váyase. No y nombremos a estos otros que responden al cuarto de hora que nos asiste. Va a tener que encargar.
Pero para todo esto no es necesario incluso la Asamblea Constituyente. Bastará que el señor presidente diga, señores del Congreso, pues esto considero que debe hacerse. Ah, no, pues no hay problema. Consulta popular. Soluciones hay. Decisiones políticas es la que necesitamos. ¿Usted qué opina, Gabriel? Sí, coincido que recurrir al soberano siempre permite dar fuerza constituyente. El problema es que aquí se ha enseñado muy mal y se ha enseñado perversamente estas teorías, ¿no? Entonces luego decían que reformar la Constitución con el procedimiento de la enmienda es recurrir al constituyente constituido, el constituyente que se constituye y luego es constituido, pero ya está de forma... Bueno, es un trabalenguas espantoso que desdice la facultad del soberano para poderse manifestar a través de sus instituciones públicas. Hay un recurso que es el que señala el doctor Silva y que le permite al representante en nombre de sus representados recurrir a esta voz soberana para introducir, por ejemplo, una excepcionalidad. Vivimos de excepcionalidad en excepcionalidad. Yo espero que esto se termine de una vez por todas, pero como dice el doctor Silva, existe cualquier recurso que permita salvar esto, saldar esto y resolver estos problemas que son producto de un Estado que fue pensado para perpetuar a un grupo político, para perpetuar a un grupo que viviera del Estado y para perpetuar también la impunidad. Entonces, para poder cerrar este ciclo de impunidad, de abuso, de prepotencia, es necesario tener la voluntad política y la valentía suficiente como para iniciar un proceso que permita utilizar estos recursos excepcionales, heredados por el autoritarismo correísta y que están disponibles en la Constitución, porque, repito, estos se creyeron intocables, se creyeron impunes para siempre y se creyeron eternos. Y ahora resulta que nos enfrentamos a la posibilidad de poder desentrampar a nuestra democracia y al Estado ecuatoriano de esta entramado autoritario con sus propias disposiciones autoritarias para así caminar en un sendero que nos conduzca a un Estado republicano, presidencialista y democrático, que es lo que nos merecemos tener. ¿Qué le preguntaría a usted a la prensa ecuatoriana debe arbitrar este momento, o ya lo ha hecho, como el caso de Jean Cano, que representa a la visión fiscalizadora de la revista Vanguardia? Ustedes la recuerdan. Allí hicieron un gran trabajo, inclusive con los mismísimos hermanitos Alvarado. Hicieron un gran trabajo de indagación. Eso viene a comunicarnos en contados instantes, pero ¿qué recomienda usted a la acción mediática? La prensa de Doctor investigación, Prado. la prensa de investigación es vital, porque es vital para hacer un contrapeso a toda esta cantidad de acciones que se han ido cometiendo y se seguirán cometiendo si es que no se toman los correctivos del caso. Yo saludo la prensa de investigación. Yo soy un... Asiduo leo lector. constantemente el diario El País y yo admiro la prensa investigativa que hace el diario El País, que ha sido uno de los grandes aportantes con sus investigaciones para perseguir la corrupción en España. Aquí en el Ecuador también hay, aunque Ahora incipiente. estamos con los cuadernos de los Kirchner. Aquí en el Ecuador, aunque incipiente, pero también hay prensa de investigación. Así es. Código Vidrio de este periodista tan destacado, Arturo Torres, por ejemplo, que ha hecho una gran investigación, porque la prensa de Y investigación... también Fernando Villavicencio. Claro. La prensa de investigación pone en el tapete los hechos que ya el poder no puede ocultar. Es distinto la opinión de la investigación. Yo puedo opinar cualquier cosa, pero es una simple opinión. Pero la investigación, con pruebas, con pistas, con datos, es lo que aporta. Y es lo que se convierte en este contrapeso fáctico al poder, que fue lo que quiso silenciar el correísmo durante todo el periodo, porque tenía un frente cubierto, que era la impunidad desde la función judicial, la impunidad desde la Corte Constitucional. Entonces no quería que aflore desde la investigación los hechos,
Yo creo que hay que apoyar y hay que tratar de resolver este problema de fondo. Es un problema de fondo. Si es que el país no recupera la institucionalidad jurídica, esto no tiene una vía de solución. Yo creo que ese debe ser el compromiso. Y le voy a decir por qué, Gonzalo. Porque cuando usted tiene una corte constitucional de a de veras, usted ejerciendo el poder no puede abusar de sus funciones. Cuando usted tiene una Corte Nacional de Justicia de a de veras, usted no puede cometer ilegalidades. Y si mete la mano en las arcas públicas, con una Corte Nacional independiente, una justicia independiente, sabe que le cortarán las manos. Pero el problema es que se armó un sistema de impunidad, no solo con funcionarios que están al servicio de la función ejecutiva, sino con reformas legales que impiden la acción de la justicia. Y eso es lo que tenemos que superar. Por eso nada alimenta al desarrollo de la investigación, al desenlace de la investigación, por ejemplo, sobre los DRUB, ¿no? Que era un tema que íbamos a tratar y que ya no voy a tener mucho tiempo para hacerlo, con la asambleísta Yanine Cruz. Pero lo vamos a hacer el día lunes. Ahora viene el compañero Giancano con recuerdos de algunos episodios del periodismo de investigación que está vigente y con gran aliento y respaldo ciudadano. Muchas gracias por ello. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Inicio de espacio.